Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a uno de los artistas que hemos incorporado más recientemente al catálogo del canal, y estamos hablando de Kenshi Yonezu, que ya hemos escuchado con la canción Jane Doe, que si no la escuchaste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y esta vez vamos a escuchar la canción Iris Out, que también forma parte de Chainsaw Man, que dice de la siguiente manera. Bueno, tenemos un comienzo ya lo suficientemente ecléctico como para poder dar cuenta de que va a ser una canción bastante rimbombante o circense. Fíjate que arrancó con ese riser e incluso parecía un sonido en reversa que va de menos a más y rompe con la introducción, que es bastante jocosa, bastante divertida, así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto porque ya me está gustando. Ahí arrancaba a cantar, entiendo que Kenshi Yonezu. Fíjate que algo que caracteriza mucho al J-Pop en general es esta cuestión también más, como decíamos antes, más circense, más graciosa de alguna forma, independientemente del mensaje que está transmitiendo la canción. Porque no sé de qué va a ir la canción, si tenés información al respecto, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios, pero muchas veces los mensajes son muy densos, muy emocionales, muy profundos, y de repente la música parece contrastar tremendamente con aquello que se busca transmitir, y me parece que en esa misma contradicción hay algo muy latente y muy subterráneo sobre lo que se quiere transmitir, que hace que el mensaje sea todavía más poderoso, porque muchas veces asociamos con que un mensaje denso o pesado o triste tiene que tener una música de esa connotación, y sin embargo un trabajo muy interesante que hacen en el J-Pop, como ya mencionábamos, es que separan esas cosas y muestran que es posible combinar esas dos cuestiones sin que suene mal o chocante o que genere ruido. Y la progresión de acordes es buenísima, tremendamente clásica. Ahora vamos a sacar en qué notas estamos, pero fíjate que apareció un pianito en un momento ahí haciendo las octavas muy marcadas, muy rockeras, y por el otro lado hay un sintetizador muy presente que es el que marca la melodía de la introducción. Yo, por lo que estuve sacando, estamos en sol sostenido menor, pero arranca en el cuarto grado, es decir, en do sostenido menor, va al sol sostenido, al quinto grado, re sostenido mayor, y vuelve al sol sostenido. Por eso va a pasar que por ahí te resuena mucho a muchísimas progresiones, básicamente porque se trata de un cuarto primero, quinto primero. Arranca por el cuarto grado, eso es lo más sorpresivo, como parece que es un comienzo sutil. O uno podría confundirse y pensar que está en do sostenido menor. Sin embargo, ese do sostenido menor es el cuarto grado del sol sostenido mayor, que es efectivamente la tonalidad en la que estamos. ¡Qué tremendo todo esto! Vamos a continuar escuchando Iris Out de Kenshi Yonezu, que dice de la siguiente manera. Y fíjate que algo que también tiene toda esta clase de música, y digo J-Pop como algo muy general porque seguramente podamos encajarlo en algún subgénero del estilo, pero también hay algo de mucho artcore, que el artcore es una forma compositiva muy específica de la música pop japonesa que tiene mucha consonancia o mucha relación con la música electrónica, y de ahí quizás el sintetizador súper agresivo que estamos escuchando, que tiene un corte muy abrupto y sin embargo está muy bien comprimido o limitado. Quiere decir que no rompe la señal cuando suena, sino que suena muy fuerte y presente, pero sin rompernos los oídos. De todas maneras, como siempre, te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, y a un volumen moderado también para que no te lleves ninguna sorpresa negativa a la hora de escuchar cualquier canción. Y de repente en el estribillo, entiendo que esto es el estribillo por la presencia que tiene, cambiamos completamente de tonalidad, cambiamos completamente las notas y no hubo ninguna clase de preparación para poder llevarnos hasta este lugar. Recordemos brevemente que estábamos en sol sostenido menor, una tonalidad muy compleja por la cantidad de alteraciones que tiene, es la escala relativa menor de una tonalidad que se llama si mayor, y es algo muy usual también en la música pop japonesa, que escuchamos esta clase de tonalidades, pero acá es como si hubiera pasado a la menor de repente, es decir, ascendió todo un semitono
moduló básicamente porque cambió todo el espectro sonoro hacia una tonalidad que está un semitono más arriba, sin ningún tipo de preparación. Suena distinto, pero no suena raro, y eso es lo interesante de esta clase de producciones, que hace que todo sea muy llevadero. Tiene algo de jazz, pero de jazz tipo swing, ¿no? Con esta cosa medio jocosa y medio... De hecho, en un momento clava una octava ahí en la voz aguda. Kenji Yonezu, por lo que escuché en Jane Doe, es un gran cantante, y por lo que estoy escuchando acá también. No sé si está en feat o en participación con algún otro cantante. Si es así, por favor, déjamelo escrito debajo en los comentarios. O si él es el productor de sus propias canciones. Es la segunda canción que escucho y en el marco encima de Chainsaw Man, así que no conozco sus producciones por fuera de la serie o la película. Y fíjate que hace este salto de octava. Efectivamente estábamos en la menor, en esa parte que hemos escuchado recién, que es maravillosa. Así que avancemos un poquito más para ver con qué más nos encontramos en esta canción que se llama Iris Out. Prestale atención, si estás utilizando auriculares, a lo que está pasando abajo, porque hay un piano que está al lado izquierdo marcando una sola nota. Está haciendo este juego entre sol sostenido menor y la menor, que es completamente abrasivo. Y además, fíjate que en esta parte se convirtió más a algo de música urbana contemporánea, algo más trapero si querés. De hecho, la voz de él está súper grave, tiene un registro vocal muy interesante por lo que estamos escuchando. Así que me resulta de mucho interés poder seguir escuchando a este artista. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Continuemos. Fíjate cómo salimos del estribillo, entramos a esa parte C bastante trapera de alguna forma y hemos vuelto a una nueva estrofa. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Iris Out viene terminando de la siguiente manera. Y también el juego de voces que hay. La música japonesa en general, por lo menos cuando analizamos pop occidental, nos parece tremendamente mucho más compleja. Y la complejidad no está dada solamente por la cantidad o la cualidad de los acordes que utilizan, es decir, cuántos hay a lo largo de la canción y en qué tonalidad los están usando, sino también por la rigurosidad muy metódica que tienen a la hora de trabajar cada uno de los aspectos de la producción musical, que vas a ver que hay un montón de caramelitos para los oídos, como se dice coloquialmente, o ear candies, que son esos soniditos que si no estuvieran en la canción no serían de la misma manera, no se escucharía de la misma manera. Pueden estar separados, pueden no existir en la canción porque son adornos, son decoraciones, pero esas decoraciones embellecen justamente lo que estamos escuchando y por eso siempre te recomiendo que utilices auriculares y te dediques solamente a escuchar la canción para poder disfrutar de todas estas cosas, porque no es necesario analizarlas, sino escucharlas y decir qué bien puestas que están ahí, o no, depende del caso. Y si algo tienen de bueno también los japoneses son los pianistas. Todas las producciones de J-Pop que escucho que tienen un piano muy presente están muy bien tocados. Y no son tocados por una máquina, son tocados por seres humanos y tienen una versatilidad completamente envidiable. Estamos llegando al final de la canción Iris Out de Kenji Yonezu. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y esto finaliza de la siguiente manera. Excelente, cortito y al pie, cortan abruptamente y algo que me llama mucho la atención también es el nivel de saturación que tenía la voz. Fíjate que sobre todo acá al final pega un grito bastante saturado, muy rugoso, que hace que todo sea muy cálido también y muy interesante. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Kenji Yonezu, esta vez con su canción Iris Out. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.